Hola Milagros, fíjate, eh, yo pues no conozco profundamente lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero sí conozco muchas de las cosas que han pasado en la historia y en la geopolítica ahorita, pues. Porque Biden, por ejemplo, el ministro de, de defensa de Biden es un lobista, un cabildero de una empresa de militar, pues, de producción de armas, ¿no? Entonces, Estados Unidos lamentablemente lo tomaron las grandes corporaciones en una alianza con China, pues. Entonces, ellos les encanta la guerra para, tú sabes, que es un negocio, pues. Entonces, no me extrañaría que eso es lo que está pasando allá, porque la iniciativa de la guerra la tuvo Hamas, no fue Israel. ¿No? Israel, Hamas fue la que tiró una pila de cohetes. Ahorita no, cientos de cohetes, quizás miles de cohetes. Y entonces Israel utilizó esa arma que tiene muy buena, que es el escudo de hierro, ¿no? Entonces en el mismo aire explotaba la mayoría de esos cohetes. Pero esos cohetes, algunos caían a tierra. Entonces algunos cayeron en Israel, pero también muchos cayeron en el mismo territorio palestino. ¿No? Entonces, eso es lo que estoy diciendo yo, que ellos mismos lo mataron, quizás coincidiendo con lo que dice Rebeca, ¿no? Entonces, y también pasa lo siguiente, que Israel está muy bien preparado para la guerra. eh, y, y- y, digamos, hace unas retaliaciones tremendas cuando hay guerra, pues. Entonces, es lógico que haya más muertos del otro lado que del lado de Israel. Eso no es una guerra simétrica. Y con relación al tema de la cultural, ¿no? Etcétera, histórico, musulmán, fíjate, los musulmanes tienen una cosa, que ellos son expansionistas, pues, son expansionistas. Y las cruzadas en la Edad Media, yo te voy a mandar un hilo muy instructivo sobre la historia. Las cruzadas en la Edad Media fue una acción defensiva de Europa, España en particular, ¿no? eh, y el Vaticano, el Papa, porque los musulmanes invadieron el sur de Europa e invadieron Palestina, invadieron el imperio romano de Oriente, el imperio otomano. Entonces ellos se defendieron y empezaron a recuperar, porque Palestina en esa época era cristiana. Acuérdate que Jesús nació ahí y el cristianismo se extendió de una manera tremenda, pues. Entonces, eh, esa, ah, imagínate que se extendió tanto que en el siglo III empezó a ser el idioma, la religión oficial del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una parte de Oriente, una parte de Occidente y una parte de Oriente, que estaba en Constantinopla, la sede, ¿no? Entonces, de ahí se formó el Imperio Otomano, pues. Pero con las invasiones bárbaras, ¿verdad? Cayó el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, y el imperio de Oriente se conservó, pero la Iglesia Católica siguió como incidiendo en las cuestiones de Europa, y eso fue prácticamente toda una guerra, etcétera. Y llegó un momento que los musulmanes invadieron Europa ante esa debilidad e invadieron también el imperio otomano de Occidente, de Oriente. Entonces, ese imperio le pidió ayuda al Papa y el Papa le otorgó la ayuda fue con las cruzadas. Ahí es donde están los templarios y todo eso, que eran monjes católicos, imagínate, pero eran guerreros, ¿no? Eran soldados. Entonces ellos fueron a recuperar Palestina. No fue que Palestina era árabe, no, para nada. Palestina era judía, bueno, y era árabe. También habían árabes, judíos, pero la mayoría era árabe, perdón, judía.
en esa época. Eso lo sabemos por los evangelios y por la historia, ¿no? Entonces te voy a mandar ese hilo y esa tierra era judía de antes. Entonces eso de que el Estado de Israel se impuso ahí y eso eran tierras árabes, eso no es cierto. Eso no es cierto. La historia es que eso era originalmente judío. Después se hizo cristiano porque los cristianismos ganaron a muchos judíos en la- las discusiones esas religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, acuérdate de San Pablo, que se convirtió de judío a uno de los militantes más fuertes del cristianismo y pasó mucho con otros judíos. Entonces, esa es la historia. Y los musulmanes tienen esa cosa de invadir, de invadir, de invadir. ¿No? Los viene de su religión. Fíjate como ahorita están invadiendo mucho de Europa, ¿no? Y generando problemas. Y también en Estados Unidos y en Venezuela, ¿no? Como quieren, digamos, liderar, pues. Y entonces hay que ver también la perspectiva histórica de la cosa. E Israel se ha estado defendiendo. Fíjate que lo mismo pasó, lo que dice la desproporción entre muertos de un bando y del otro, pasó cuando se formó el Estado de Israel. El Estado de Israel no tenía prácticamente ejército, ¿no? Entonces, pero bueno, 7 naciones lo pretendieron neutralizar, invadir y eliminar el Estado de Israel. Pero hizo, hizo Israel, bueno, la guerra de los 7 días, pues. En 7 días, fulminantemente, Israel ganó la guerra. Es increíble, contra todos esos países árabes. Entonces, bueno, está pasando ahorita, pero Israel está mucho más preparado. Entonces vino una agresión de Hamas. Bueno, Israel, ¡prum!, lo embromó. Y fíjate que el edificio eso central lo destruyó Israel sin destruir los edificios de al lado. Es muy preciso los ataques de Israel. Y ellos advirtieron a todos, incluyendo a los de Hamas, para que se fueran del edificio, que lo iban a destruir. Y lo destruyeron solamente el edificio. Cosas muy quirúrgicas, muy bien hechas en términos militares. De manera que no me creo que eso de que Israel bombardeó indiscriminadamente a poblaciones palestinas, donde había niños y mujeres, si precisamente lo que está haciendo es al contrario, solamente haciendo eh, eh, operaciones militares muy quirúrgicas. Entonces, claro, yo no estoy de acuerdo con los excesos, ni con las matanzas, los crímenes de guerra, no, para nada. Pero yo lo que estoy pidiendo es que veamos con más cuidado lo que está pasando ahí, con más profundidad, porque estos amos de la guerra, ¿no? De Biden y todo, y las fake news y las grandes corporaciones mediáticas están metiendo en la cabeza a los ciudadanos del mundo que ahí los culpables son los israelitas y jamás es la víctima, etcétera, etcétera, atizando la guerra, ¿no? Para beneficiarse económicamente. Entonces los ciudadanos tenemos que tener que estar mosca, pues. Yo les voy a mandar el libro por aquí. Gracias y perdonen lo largo. Muy buenas tardes a este distinguido grupo y me motivé por la parte de una clase magistral del profesor Felipe Pérez Martí, haciendo un recuento histórico, porque esa es una situación de muchos miles de años, el caso de Israel, ¿no? Que es muy interesante porque algunos dicen que, bueno, Israel, como el pueblo de Dios, es como la niña, pues, de los ojos del gran creador del universo, el arquitecto del universo. Pues Felipe ha hecho un recorrido histórico muy interesante, porque resulta, en resumidas cuentas, pues, ¿qué ha pasado hasta la fecha de hoy? Vamos a poner desde la época cuando Moisés libera al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, de los faraones egipcios. De ahí para acá viene un calvario tremendo para ese pueblo, ¿no? Yo no digo que son
los santos del mundo, pero quitarle a los israelitas una situación histórica donde vienen siendo perseguidos, esclavizados, masacrados, bueno, con lo del holocausto, ¿no? Bueno, pues sí, desde que Moisés los libera hasta esta fecha, ellos se esforzaron por tener un estado, una tierra, una nación. Y esos desiertos los han convertido en fructíferas, muy fructíferos los desiertos, que antes no habían ni tunas ahí, pues. Pero ha sido tanto el oprobio y el crimen contra ese pueblo. Repito, no es que, mira, hay judíos que son judíos, pues verdad, ¿no? Pero bueno, algo ahí hay un misterio celestial, digo yo. El propio Chávez se atrevió a meterse con ellos y les dijo unos improperios. Yo dije, cuando yo vi eso en cadena, dije, hasta allí llegaste. Dicho y hecho, porque maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas y sus entrañas se pudrieron. Pues el pueblo de Israel ha dicho, no más, no más. ¿Hasta cuándo? Persecución y martirio. Y se fueron preparando. Y en menos en 60 años, 70 años, se han convertido en una nación que, bueno, oye, ya está, no se deja atropellar ni volver a masacrar, como cuando Hitler, pues, que los metían en hornos y los volvían ceniza. Pues es lo que dice Felipe, es cierto. ¿Quiénes matan a niños? ¿Cómo mutilan a niños allí en la franja de Gaza? Ellos mismos que los ponen de escudo. Son tan cobardes, es verdad lo que dicen profundos análisis, que son tan cobardes estos terroristas, que se escudan detrás de niños y mujeres para atacar al pueblo de Israel. En estos días mandaron 1000 misiles, 1000. Oye, no es cualquier cosa. Pues bueno, los rebotaron con un escudo que tienen ahí. Y yo vi un video que eso sí no fue el escudo ese rebotador de misiles que se los mandan y se los devuelven como las pelotas de ping-pong. Vi un video y no voy a decir que, no voy a caer en el fanatismo religioso, ni en ni en eso que llaman algunos, bueno, las cuestiones mágicas o inventos. No, o metafísica, nada de eso. Vi desaparecer misiles que se evaporaban del aire y no eran armas judías. Algo pasó, no sé. ¿Será la mano de Dios que los sigue protegiendo? Dejo esa interrogante. Y bueno, y voy a estar pendiente del hilo de Felipe para también verlo atentamente, porque lo que ha narrado es una realidad histórica, ¿no? Sin fanatismo, sino análisis histórico de muchos miles de años.